Hola, buenas a todos. Bueno, continuando con la práctica de enrutamiento estático que hemos estado trabajando a lo largo de 3 sesiones anteriormente, lo que vamos a seguir haciendo hoy es seguir configurando una serie de apartados de esa práctica y en concreto vamos a habilitar el acceso a lo que son los diferentes routers, tanto de Cisco como de Microtik, por SSH. Comprobaremos también que podemos habilitar el acceso a través de Telnet, que es un protocolo de acceso remoto que se ha quedado ya obsoleto por lo que vamos a ver hoy precisamente, básicamente porque no encripta las comunicaciones, y veremos cómo se configura el SSH tanto en los routers de Cisco como en los routers de Microtik. Recordad que el último día me quedé con esta topología que, repito, es una copia, digamos, de la parte de abajo de la topología completa. O sea, esto que estoy señalando ahora, la topología completa la trabajaremos el próximo día, donde ya hablaremos específicamente de lo que es enrutamiento estático, pero para configurar lo que son los servicios de acceso remoto, pues hoy nos vamos a centrar en estos dos routers. Uno es de Cisco, el CIS1 este de aquí, y otro de Microtik, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que se pretende es que desde, en principio, cualquier punto de la red, porque el otro día hicimos que yo pudiera acceder ya prácticamente a todos los equipos que tengo en esta topología, pues yo pueda mandar un comando a través de un servicio que es SSH para poder gestionar remotamente cualquiera de estos routers, ¿vale? Entonces vamos a comprobar que las cosas funcionan, que las direcciones que configuramos el otro día están puestas correctamente y que puedo hacer ping entre todos los equipos. En concreto voy a utilizar el equipo del administrador, el Kali, para entrar en lo que son tanto el router de Cisco como el router de Microtik. Primero voy a empezar por el de Cisco. Pues nada, abro lo que sería el equipo del administrador con las credenciales que ya hemos visto, y si me fijo en la topología, pues el interfaz FAT01 del CIS1 tiene la dirección 10442. Bueno, pues si me voy aquí, abro una terminal y hago un ping a esa interfaz, en principio debería darme ping 10442, y como veis pues tengo la posibilidad de hacer un ping si tengo conectividad con el equipo. Pues bien, una vez que yo he comprobado que tengo conectividad con el equipo, lo que me gustaría ahora sería entrar en ese equipo desde aquí para gestionarlo remotamente. Los routers de Cisco no tienen ningún Winbox para yo poder acceder remotamente con una aplicación gráfica. Entonces, si quiero configurarlos, aunque también existen algunos modelos de router que permiten una configuración gráfica en Cisco, pero normalmente la configuración que se hace de esos routers es mediante consola. Por lo tanto, yo voy a utilizar un programa de conexión remota para entrar en la consola de ese router y poderlo configurar remotamente, sin tener que estar físicamente delante del router. Entonces, antiguamente el servicio que se utilizaba típicamente para acceder remotamente a otro equipo era Telnet. Telnet es vamos a buscar por aquí, es un protocolo bastante antiguo, creo que es de finales de los 60, principios de los 70. Bueno, por aquí no aparece exactamente cuando la fecha en la que se lanza, pero vamos, el problema que tiene Telnet es que cuando se inventó no teníamos los problemas de seguridad que hoy tenemos en las redes. Por los años 70, por allí por Estados Unidos, los únicos equipos que se conectaban en red eran equipos de la administración o equipos de ambientes educativos, y las redes evidentemente no eran ni muchísimo menos lo que hoy conocemos. Entonces,
casi todos los protocolos, de hecho, que se utilizan hoy en Internet son protocolos inseguros porque cuando se diseñaron no tenían ningún problema de seguridad. Los protocolos que se utilizan para el correo electrónico son inseguros, Telnet es inseguro, FTP es inseguro, HTTP es inseguro. Después se le añadió una capa de seguridad. En definitiva, lo que se pretendía por aquel tiempo, era que las cosas funcionaran y funcionaran correctamente y de la manera más eficiente posible. Pero no se pretendía dotar de seguridad a lo que eran las comunicaciones, porque las comunicaciones eran seguras ya de por sí. Los equipos que se interconectaban se conocían todos entre ellos. Entonces, con el advenimiento de la triple W, con lo que hoy en día pues todos conocemos con el nombre de Internet, el mundo se ha vuelto un poquito más inseguro y los protocolos que se venían utilizando por aquel entonces pues siguen siendo igual de inseguros que cuando se inventaron, porque se inventaron de hecho siendo ya inseguros. Y Telnet es uno de ellos. Y de hecho hoy vamos a ver que si yo utilizo Telnet como un protocolo de acceso remoto a un equipo, pues estoy vendido. Estoy vendido porque las comunicaciones no van encriptadas. Bueno, aquí tenéis también una cosa que es de obligado, o sea, es obligado saberse, y es que el puerto por el que se implementa por defecto el servicio es el puerto 23. Bueno, pues vamos a empezar para que veáis el problema que tiene Telnet, intentando hacer un Telnet desde este equipo, desde el equipo del administrador, al router de Cisco, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa, sin haber configurado absolutamente nada en el router de Cisco ni nada parece, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Fijaos, me vengo aquí. La manera de utilizar un Telnet en modo consola es simplemente poner Telnet y en principio pues la dirección IP a la que quiero conectarme, la dirección del IP del equipo a la que quiero conectarme. Si no especifico usuario ni nada de eso, pues en principio cuando me responda el servidor de Telnet que yo tenga configurado en ese equipo, pues debería de preguntarme un nombre de usuario y una contraseña, es decir, preguntarme unas credenciales. Bueno, pues si yo lo ejecuto, fijaos que aquí tengo un primer problema, y es que en las últimas distribuciones de Kali, pues ya Telnet ni siquiera se implementa. La mayoría de las distribuciones de Linux actuales es posible que todavía tengáis un cliente Telnet instalado por defecto, pero sin embargo aquí no. Y eso tiene que ver con el hecho de lo que os he dicho antes. Es un protocolo inseguro y por lo tanto ya incluso en algunas distribuciones ni siquiera se implementa. Entonces aquí tengo un problema ahora, porque no tengo Telnet instalado en este Kali y sin embargo quiero utilizarlo. ¿Qué puedo hacer para eso? Bueno, pues vamos a aprovechar que no tengo un comando instalado para explicaros un poquito cómo funciona la conexión de este entorno de virtualización y demás. Fijaos, voy a apagar la máquina del Kali. Lo que voy a hacer ahora es conectar la máquina con internet, de manera que una vez que tenga acceso a internet, pues yo me puedo descargar el paquete. El Kali es una distribución de tipo Debian y por lo tanto utilizando el apt-get install o el apt-install pues lo puedo instalar sin problema. Recuerdo que aquí estoy conectado, que esto es indistinto, a la interfaz E02 del switch. Voy a cargarme esta conexión y voy a intentar conectar esto a internet. ¿Cómo lo hago? Estando esto dentro de lo que sería el entorno de emulación. Pues para eso fijaos, yo ahora mismo tengo el interfaz de la máquina virtual. Si miramos aquí, lo tengo puesto esta interfaz en modo bridge, ¿vale? Ya os he explicado en concreto en la sesión donde estuvimos hablando del DHCP para servicios en red. Estuve explicando la diferencia que tiene la configuración de una interfaz de una máquina virtual como bridge, como NAT, como host only o como una red interna, que de hecho nosotros vamos a usar mucho en la configuración de servicio, ¿vale? Pero que eso lo expliqué con VirtualBox para que veáis un poquito más en detalle de esto aquí con el VMware. Fijaos, aquí abajo tengo abierto
una cosa que es el Virtual Network Editor. Para acceder a esto yo me voy aquí a Edit y pico en Virtual Network Editor, ¿vale? Y se me abre esto de aquí. Bueno, fijaos cuáles son las conexiones o los tipos de interfaces que tiene declarado por defecto el VMware Workstation. Yo puedo agregar aquí más redes, pero por defecto yo puedo utilizar una interfaz en modo bridge, puedo utilizar una interfaz en modo host only y puedo utilizar una interfaz en modo NAT. Además aquí me dicen cuáles son las redes que se utilizan. En el caso que se utilice un host only, en ese caso lo único que voy a tener es comunicación con el anfitrión, utilizando esta red, ¿de acuerdo? Y luego tengo también la configuración de la interfaz en modo NAT, y en ese caso en VMware Workstation pues utiliza esta red por defecto, 192.168.59.0. y si lo pongo en modo bridge con la interfaz VNet 0, pues evidentemente cogerá lo que yo tenga al otro lado de ese bridge, porque repito que poner una interfaz en modo bridge equivale a como si yo lo pincho en el mismo switch donde yo tengo pinchado el anfitrión. Entonces, si detrás tengo algo que dé algún tipo de servicio, pues la interfaz en modo bridge va a coger ese servicio. Por eso es, digamos, el tipo de configuración que se suele poner cuando yo quiero tener acceso a lo que sería el mundo exterior. Bien, eso por una parte. Pues dentro de if yo puedo utilizar interfaces también que hacen referencia a estos tres modos de configuración que yo tengo definido en este caso en el VMware Workstation. Fijaos, si yo me voy aquí al entorno de emulación y en lugar de añadir un nodo añado una red, pues fijaos que aquí yo puedo elegir el tipo de red que quiero añadir. Tengo todas estas disponibles. Esto también es configurable dentro de lo que sería el entorno de virtualización. Pero si yo cojo esta red de aquí, la red que pone Management, lo que voy a hacer es justamente configurar la interfaz de este entorno de emulación, vamos, de la nube que yo voy a colocar aquí, como si fuera un bridge hacia el exterior. En consecuencia, si en el exterior tengo algo que sea capaz de ofrecerme una dirección IP, tengo un servicio de HCP para que pueda salir a internet, pues voy a salir a internet. Es como si yo pinchara el equipo que conecte a esta red a lo que sería el mismo switch donde yo tengo pinchado el anfitrión, ¿vale? Entonces aquí le puedo poner incluso un nombre, pues salida a internet, por ejemplo, ¿no? Save. Y como veis aquí tengo mi nubecita. Si yo conecto ahora esto con esto y arranco esto, como esto lo tengo configurado como cliente de HCP, si aquí al otro lado de la nube, que la tengo bridgeada, hay algo que me dé una dirección IP, pues este va a obtener una dirección IP. Y como digo, es equivalente a pinchar este equipo en otra boca del switch donde yo tengo conectado el anfitrión. Como detrás tengo un router que me va a dar una dirección IP para poder salir a internet, pues eso va a dar lugar a que yo pueda salir a internet. Pues nada, lo arranco y lo comprobamos. Esto mismo es lo que utilizaremos con la topología completa para poder permitir que todos los equipos de bitopología salgan a internet. Bueno, pues voy a entrar en el administrador. Entramos con las credenciales típicas y recuerdo que yo tenía esto configurado para que fuese un cliente de HCP. Fijaos que me ha cogido una dirección IP directamente. Vamos a ver qué dirección IP me ha cogido. Bueno, pues aquí tenéis 172.30.128.114. Esta es la red que yo estoy utilizando dentro de casa
para lo que sería el espacio de direccionamiento privado. Es una clase B, pero en realidad la estoy utilizando en una clase C. Bueno, pues vamos a comprobar que tengo conexión con internet, porque eso no solo me ha dado la dirección IP, sino que, como veis, también me ha dado un DNS, ¿vale? Para saber qué dirección, qué servidor DNS me ha dado, pues recuerdo que había un fichero en etc, que era el resolve.com, que era donde se guardaban, digamos, la configuración de los servidores DNS que me otorga un servicio de HCP. En este caso estoy utilizando el servidor de Google. En definitiva, ya tengo conexión a internet. Bueno, pues si tengo conexión a internet ya puedo instalarme el Telnet, que no tenía. Repito que esto es una distribución de tipo Debian y por lo tanto con el apt-get, por ejemplo, pues yo puedo instalar un paquete que no tengo. En este caso el Telnet. apt-get install, como veis, coge el paquete de los repositorios y lo instala. Desde ese momento, si doy un Telnet, pues ya tengo el Telnet instalado, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a repetir el comando que puse antes. Voy a poner esto un poquito más grande para que lo veáis mejor. Vamos a repetir el comando que puse antes, que lo debo de tener por aquí. Aquí está. Bueno, evidentemente tengo que hacer otra cosa antes. Como ahora mismo lo tengo desconectado, ya que tengo el Telnet instalado, pues directamente me voy a conectar de nuevo con la topología mía. Como para realizar conexiones tengo que apagar el equipo, pues nada, apago el equipo y vuelvo a reconectar a donde lo tengo que reconectar. Bueno, ya habéis visto cómo se puede implementar la conexión de cualquiera de los equipos que yo tenga aquí a internet, ¿vale? Bueno, evidentemente el switch este también lo tengo que parar y ahora realizo la conexión. Enciendo el switch y enciendo el administrador. La nube la puedo dejar por aquí por si en algún momento necesito volver a conectar cualquier equipo a internet, pues apago el equipo, lo conecto y ya salgo, ¿vale? Bueno, pues abro otra vez. Por cierto, la instalación del paquete que yo he hecho se guarda como un paquete propio de este equipo que yo tengo en esta topología, ¿vale? Es decir, que si yo añado de nuevo un nodo de tipo Kali, el Telnet no lo tengo, lo tendría que volver a instalar. Para tener el Telnet desde el principio tendría que haber hecho la instalación de ese paquete antes de incorporarlo a lo que sería el entorno de visualización, ¿vale? Leaf me guarda una serie de archivos que tienen que ver con la configuración que yo hago de los diferentes nodos que estoy utilizando, y esa configuración es exclusiva de esos nodos. Lo digo porque no vayáis a pensar que si yo ahora añado otro Kali con el nodo de emulación que yo tengo implementado, pues tengo disponible directamente el Telnet. No es así, lo tendría que volver a instalar. Bueno, pues vamos a comprobar. Principio, como esto está conectado al switch y a la boca Ethernet 1 del MIC 3 que tenía un servicio de HCP, pues, y como está configurado como un cliente de HCP, le debe de haber asignado, vamos a comprobarlo, la reserva que declaramos el otro día, que para este caso pues era la 100, ¿vale? La 192, 168, 40, 100, tal y como aparecía en la topología, ¿vale? O sea que las cosas están funcionando. Bueno, pues de nuevo compruebo que tengo conectividad con el router de Cisco 10442, y una vez que compruebo que tengo conectividad, pues hago un telnet. Hago un telnet ahí. Y fijaos, me dice intentando conectar con 10442. Se conecta, pero me pone prohibido el acceso no autorizado. Me dice la password se requiere, pero ninguna se ha establecido. Luego la conexión con el equipo se ha cortado. Es decir, el servicio está funcionando.
yo ya tengo un servidor Telnet configurado por defecto en el router Cisco sin haber hecho nada. De hecho, tiene un servicio Telnet corriendo por defecto. Sin embargo, no está correctamente configurado. Y como no está correctamente configurado, pues parece que me iba a dejar entrar, porque si os fijáis, esto de aquí es justamente el banner que yo configuré el otro día en el router, pero sin embargo al final me echa. Bueno, vamos a ver por qué me echa. Me voy a ir al router y vamos a ver cómo configuro yo correctamente ese acceso mediante Telnet. Abro. Recuerdo que la contraseña aquí era práctica 6 y la contraseña para pasar al modo Excel privilegiado también era práctica 6. Ya estoy en el modo Excel privilegiado. Si miro la configuración del sistema, ¿dónde aparece algo en el router que tenga que ver con la entrada de un cliente mediante Telnet? O sea, ¿dónde se configura eso? Bueno, se configura aquí al final. Ya os dije el otro día que yo tengo varias formas de entrar en un router de Cisco. Lo puedo hacer por consola, que fue lo que configuramos el otro día, dando un poquito de seguridad y poniendo que para entrar en la consola tuviera que poner la contraseña práctica 7. Lo puedo hacer también a través de una línea auxiliar, que es una cosa parecida a la consola, pero generalmente destinada a una conexión mediante modem. Estas dos cosas de aquí es lo que se llama un acceso fuera de banda, porque yo no estoy utilizando una red para conectarme al dispositivo, utilizo o un cable de consola y por lo tanto tengo que estar físicamente delante del router, o utilizo un acceso telefónico a través de modem, que no es tampoco una red de datos en el sentido más estricto de la palabra. Y luego tengo esto que estáis viendo aquí, que son lo que se llama los accesos virtuales. Esto es lo que configura lo que se llama el acceso en banda a un dispositivo de Cisco, es decir, un acceso a través de una red. Y como veis, tengo 5 líneas en un router para acceder simultáneamente, de manera que yo puedo tener abiertas 5 sesiones simultáneamente sobre un router. Hombre, no es normal que yo tenga que abrir 5 sesiones en un router, pero bueno, puede darse la circunstancia de que existan varios usuarios accediendo al router al mismo tiempo, varios administradores de sistema, cada uno de los cuales va a configurar una cosa. Bueno, pues los routers de Cisco, como digo, yo puedo abrir 5 sesiones virtuales. Y fijaos que es lo que tengo de momento parametrizado en un router de ese tipo. Login. Es decir, que para entrar a través de Telnet, lo único que tengo que proporcionar es una credencial válida. El problema es que no le estoy diciendo cuál es la credencial válida. Si yo hago lo mismo que hice con la línea de consola, definir una password aquí, pues digamos que me va a pedir la password que yo le ponga y me va a dejar entrar. Bueno, pues vamos a probarlo. Fijaos, me voy a la configuración de terminal, me voy a la configuración de las líneas virtuales, de todas. Puedo utilizar las 5 o puedo restringir el acceso mediante Telnet a una sola de las líneas, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, las voy a hacer de momento para todas. Y luego le voy a decir que quiero que me pida un password. En este caso le voy a poner como password ADA-ITES, ¿vale? Para diferenciarlo del Turia 2019 típico que hemos estado utilizando para acceder mediante consola. Me salgo completamente de aquí y copio para que no se me olvide. Siempre es bueno que de vez en cuando vayáis copiando esto en la startup config por si se apaga el router y tiene que reiniciar, ¿vale? Fijaos que si muestro la configuración del sistema, pues aquí en lo que es la línea auxiliar tengo el login y tengo ya una password definida y además la tengo hasheada con MD5. Porque tengo un servicio activo que todas las passwords que yo pongo en texto plano me las hashea directamente. Bueno, pues vamos a probar ahora. Me voy al Kali y hago lo mismo. Telnet 10442 y ahora me pide una password. ¿Cuál es esa password? ADA-ITES, ¿vale? Y ya estoy dentro del router. Fijaos lo simple que es esto. Y si paso al modo Excel privilegiado, me pide la password del modo Excel privilegiado, práctica 6.
pues ya estoy en modo Excel privilegiado. Es decir, desde aquí lo puedo hacer todo, lo mismo que lo puedo hacer directamente de una consola. Ya digo que cuando hago un doble clic en el dispositivo, eso emula lo que sería una conexión mediante consola. Y fijaos que no tengo ni que proporcionar usuario. Simplemente me pide la password, que es lo que yo le he dicho aquí. Yo puedo hacer que no solo me pida la password, sino que me pida también un nombre de usuario. Pues sí, y es una cosa básica a nivel de seguridad. Bueno, con el Telnet no es, no es nada seguro, como ahora veremos, ¿no? Pero con otros métodos de conexión remota, lo suyo es que, además de pedirme una contraseña para entrar, me pida también un nombre de usuario válido. Ese nombre de usuario puede estar guardado en muchos sitios. Puede estar en un servidor externo, que puede ser un servidor Radius, puede ser un servidor TACAX, pueden ser muchas cosas, pero también puede estar en la base local del propio router. Si yo en el router puedo crear usuarios, que son los que van a acceder a ese router para hacer determinadas tareas. Pues vamos a ver cómo se hace eso. Me voy a salir de aquí. O sea, ya he cortado la conexión, como habéis visto. Y cómo se consigue que para entrar en un router, en este caso a través de Telnet, pues yo tenga que especificar no solo una password, sino también un nombre de usuario válido. Pues bueno, lo primero que hay que hacer es crear el usuario. ¿Cómo se crea un usuario en un router de Cisco? Pues con username. Vamos a poner username. Como aquí en la práctica lo que me piden es que puedan entrar en los routers con las mismas credenciales que tienen para acceder mediante consola y para pasar al modo Excel privilegiado, es decir, con admin y con la contraseña práctica 6, pues voy a poner como usuario admin y como password práctica 6. Fijaos que cuando yo defino el nombre de usuario y le doy a la interrogación, puedo utilizar password o puedo utilizar secret. La diferencia es que con password yo defino la contraseña en texto plano y como tengo el servicio de encriptación, entre comillas, de contraseña, le va a pasar el hash MD5, y con secret pues digamos que me permite pasar un hash un poquito más seguro, ¿vale? En lugar de ser un hash de nivel 7, que es, ya vimos el otro día que estaba vendido, pues utiliza un hash de nivel 5. Entonces, si yo pongo username admin secret práctica 6, pues fijaos que si muestro la configuración del sistema, perdón, como el show no es un comando en modo configuración de terminal, tengo que poner un do delante. Aquí tengo, a ver dónde, aquí tengo el usuario que acabo de crear. Y como veis, está con un hash de nivel 5, que es mucho más seguro que un hash de nivel 7, ¿vale? Aunque sea práctica 6, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora lo que le tengo que decir es que si yo quiero entrar al router a través de Telnet, a través de la interfaz virtual que yo tengo configurada para utilizar el Telnet, pues me pida no solo la password, sino que me pida también el nombre del usuario. ¿Eso cómo se hace? Pues nada, me voy a la configuración de lo que son las líneas virtuales. En este caso estoy utilizándolas todas para entrar por Telnet. Y lo que le tengo que decir es que me pida un login local. Es decir, que compruebe que las credenciales que se proporcionan corresponden con alguno de los usuarios que se ha creado localmente en el router. Fíjate, cuando yo pongo login, tengo como opciones pues dejar login solo o definir login local. Login local, como digo, me va a pedir el hecho de que yo tenga el usuario creado en lo que es la base de datos del router, ¿vale? Bueno, pues cuando lo configuro, si muestro la configuración del sistema, pues fijaos que aquí tengo login local en lugar de login, ¿vale? Fijaos que yo en ningún momento le estoy diciendo que utilice Telnet
como cliente de acceso remoto, pero si no especifico nada, si no lo especifico concretamente como haremos después con el SSH, lo que, vamos, el telnet está incluido, es decir, tengo un servicio ahí corriendo, que es un servicio telnet que me va a permitir loguear mediante telnet. ¿No? Pues vamos a comprobarlo. Me vengo de nuevo al Kali y hago lo mismo. Fijaos la diferencia con respecto a lo de antes. Aquí cuando empezaba con la verificación del usuario solo me pedía la password. Ahora lo primero que me pide es el nombre de usuario. Sí, ya tengo que saber dos cosas. Tengo que saber el nombre de usuario y tengo que saber la password. Tanto un ataque mediante fuerza bruta es mucho más complicado. Bueno, con Telnet no es nada de complicado, pero con SSH, lo haremos después, sí que sería mucho más complicado. Pues nada, ¿cuál es el nombre de usuario? Admin, el que he declarado. ¿Y cuál es la contraseña? Práctica 6. Pues como veis, entro sin problema, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el problema que tiene Telnet? Pues el problema que tiene Telnet es el que os he dicho, que no encripta las comunicaciones. Y para que veáis esto, pues ya enlazando un poquito con lo que hemos hecho en la segunda evaluación de seguridad informática, vamos a analizar un poquito el tráfico que yo tengo en una sesión Telnet con el Wireshark. Entonces, abro el Wireshark. Desde aquí, si picáis en el dragoncito arriba y ponéis Wireshark, pues os lo busca. También se puede ejecutar desde la consola. Os pide la contraseña de un usuario con permiso de administración para levantar la interfaz. Entonces recuerdo que era Turia 2019. Y aquí tengo mi watch. Bueno, evidentemente yo voy a empezar a capturar tráfico por la Ethernet 0, que es la interfaz que yo tengo enchufada a la topología. Pues nada, pico aquí 2 veces y ya está capturando tráfico. Pues voy a repetir el telnet que he hecho antes, ¿vale? Telnet a esto y meto las credenciales. Admin. Me voy a equivocar al principio. Voy a poner Turia 2019. Evidentemente no me deja entrar. Me pide otra vez que me identifique. Pues admin. Y ahora sí lo voy a poner bien. Práctica 6. Bueno, pues no lo he puesto bien, me equivoco, pero ahora no lo he hecho a propósito. Lo pongo otra vez, ¿vale? Práctica 6. Vaya por Dios. Vamos a repetir. Admin. Y lo voy a hacer lentito. Práctica 6. Ahora sí, ¿vale? Paso al modo Access privilegiado. Otra vez. Práctica 6. Y ahora muestro la configuración del sistema. Show Running Config. Y como veis me sale toda la configuración del sistema, ¿vale? Me salgo de la sesión, paro el Wireshark y voy a ver qué es lo que puedo ver en todo ese tráfico que yo he generado entre el cliente y el servidor. Bueno, pues recordad un poquito lo que hicimos en la segunda evaluación y demás. El secreto del Wireshark evidentemente es aplicar los filtros convenientemente. De todas maneras, es muy fácil, pues si yo quiero ver algo de Telnet, pues filtro todo el tráfico que tenga que ver con Telnet. ¿Cuántas sesiones habré abierto? Pues como me he equivocado otras veces con la password, una sesión me echó. Entonces aquí veis que tengo una sesión que acaba aquí y luego empieza otra, ¿vale? Si viéramos lo que son los segmentos de TCP, pues veríamos justo antes de esta trama, de la trama número 13, veríamos el proceso de negociación a través vías de TCP, pero eso no es nuestro objetivo ahora. Ahora simplemente queremos ver si yo puedo leer cosas a través de esta sesión de Telnet. Entonces recuerdo que con una sesión yo tengo muy fácil aquí seguir lo que es la secuencia TCP con follow TCP stream, y en este caso pues aquí tenéis el problemita que tiene Telnet. Si todo lo que yo le he pasado al servidor lo estoy viendo aquí. Lo que aparece en azul es el tráfico del servidor hacia mí, y lo que aparece en rojo es el tráfico que yo le mando como cliente al servidor. Entonces, pues bueno, aquí estáis viendo que el usuario que metí al principio es admin. Fijaos que cuando meto el usuario tengo un eco del servidor, que son estas letritas azules que aparecen.
Y luego la contraseña que metí en primer lugar fue Turia 2016 y por eso no pude entrar. El segundo intento de logueo fue con admin también, el usuario estaba correcto, pero me equivoqué al meter el password. Y en la tercera vez también me equivoqué de la misma forma. Por eso no pude entrar. O sea, en esta sesión no conseguí entrar. Esto tiene limitado un número de intentos a 3 y por eso no me permitió seguir intentando entrar. Pero bueno, si en lugar de irme a esta secuencia me voy a la otra, que es esta de aquí, el otro telnet que yo tengo aquí, pues fijaos que si sigo esa secuencia, aquí sí he entrado. He puesto el username correcto y la contraseña correcta, y como veis tengo la consola del router aquí y todos los comandos que yo ejecuto en el router los veo, porque la transmisión es en texto plano. Esto que es azul es lo que yo estoy viendo que me manda el router correspondiente, el que tiene el servicio Telnet habilitado. Entonces aquí me entero de todo. Este es el problema que tiene un Telnet. Es decir, que no encripta la información. Pues evidentemente esto no se puede consentir. Uno hoy en día, como no sea en un entorno súper seguro, no utiliza Telnet. Funciona muy bien, funciona muy rápido, es muy fiable, pero es completamente inseguro. Entonces lo que vamos a hacer es configurar el servicio SSH que, bueno, como ya tenéis alguna idea, lo que hace es encriptar las comunicaciones, ¿vale? Pues nada, me salgo del Wireshark y vamos a empezar con la configuración del SSH. ¿Cómo se configura un servicio SSH en un router de Cisco? Bueno, pues aquí os he puesto un enlace a una página de Cisco. Vamos, si abrís un navegador y ponéis configurar SSH en Cisco. Bueno, el Firefox me da algunas veces problemas para refrescar la página y no sé por qué. Un momentito. Bueno, pues lo dicho, ponéis aquí configurar SSH en Cisco y a la hora de seleccionar dónde lo vais a ver, pues intentar siempre acudir a lo que sería documentación de Cisco. Entonces, por ejemplo, esto de aquí es lo mismo que esto, lo mismo que yo tenía aquí preparado, pero además está en castellano, porque la otra vez la busqué con google.com y ahora lo he buscado con google.es. Entonces esto, como es muy listo, pues dependiendo de dónde lo busque, me lo presenta en español o en inglés. De todas maneras dice lo mismo. ¿Qué es lo que hay que configurar para tener el servicio SSH habilitado en Cisco? Pues bueno, esto lo podéis leer de todo lo que queráis, pero os resumiendo. Estos son los 4 pasos fundamentales que hay que dar, ¿vale? Se pueden dar muchos más, pero vamos, los fundamentales son estos. En primer lugar, hay que configurar el nombre del equipo. Eso no lo tenemos que hacer porque ya lo tenemos hecho, de las etapas anteriores. Hay que configurar lo que sería un nombre de dominio, aunque sea un nombre de dominio que no es válido, que sea un nombre de dominio falso. ¿Por qué? Porque las claves que yo voy a generar para encriptar la información mediante SSH utiliza un inicio de sesión basado en criptografía asimétrica, por lo tanto necesita generar una pareja de claves pública y privada. Pues esas claves se generan con estas dos cosas, con el nombre de la máquina y con el nombre de dominio que yo tengo asociado, ¿vale? Una vez que tengamos eso, tenemos que generar esa clave SSH que va a utilizar el servidor. El servidor SSH que yo voy a implementar en el router. Simplemente al generar la clave SSH ya el servicio arranca. Y por último, tendré que especificar que explícitamente yo quiero utilizar SSH a través de lo que son los terminales virtuales, a través de lo que son las VTI. ¿Vale?
Bueno, pues nada, vamos a hacer eso. Fijaos, para configurar el nombre del equipo, pues ya sabéis, hostname Carter en hostname, el nombre del equipo que le quiera poner en la configuración de terminal. Tengo que crear también, si luego quiero pedir no solo un password, sino quiero pedir lo que sería un nombre de usuario, pues tengo que configurar un nombre de usuario. En este caso yo ya lo he configurado para el router CIS1 para poder habilitar el acceso mediante Telnet. Lo que es la configuración del nombre de dominio se consigue con este comando en la configuración de terminal, IP domain name, y pongo el nombre de dominio que yo quiera. Y luego genero las claves, que para generar las claves se utiliza este comando, cryptokey generate RSA. Se pueden especificar muchas más cosas en este comando, pero si no especifico nada, como ahora veremos, entraremos en un menú, digamos, iterativo donde me va pidiendo una serie de opciones. Luego, estos son cosas adicionales que yo puedo también configurar en referencia al servicio SSH una vez que esté ya levantado. Por ejemplo, IP SSH timeout 60, esto lo que especifica es que después de 60 segundos de inactividad en una sesión SSH que yo haya levantado sobre un router o sobre un switch, porque esto también se puede probar en un switch, pues me echa. Luego es una medida de protección, digamos, ¿vale? Y luego también tengo la posibilidad de definir el número de reintentos que yo quiero para iniciar una sesión SSH. Eso se consigue con este comando, IPSSH Authentication Retrace, pues el número de intentos que yo quiera. En este caso estoy poniendo 2. Y por último tendré que decir que en las líneas virtuales yo voy a utilizar SSH. Y eso se especifica específicamente, valga la redundancia, con Transport Input SSH. Es decir, estoy obligando a que si quiero entrar por las interfaces virtuales lo haga mediante SSH. Como veremos, yo puedo dejar una línea para entrar por Telnet y las otras para entrar por SSH, pero no es lo más oportuno. Lo suyo es que todas utilicen SSH porque hayamos visto el problema que tiene Telnet en referencia a la seguridad. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a configurar esto. Me voy al router, que lo tengo por aquí. Vale. Recuerdo que cuando estoy un tiempo sin actividad, pues sale de la sesión. Y vamos a configurar en primer lugar el nombre de dominio, porque yo ya tengo el hostname configurado. De hecho, aquí aparece como CIS1. Y tengo el username porque lo acabo de configurar antes para entrar mediante Telnet. Por lo tanto, me voy a la configuración de terminal y configuro el nombre de dominio. IP domain name, pues vamos a poner adaits.es, por ejemplo, ¿vale? Ese va a ser mi nombre de dominio. Genero lo que son las claves SSH, las claves que va a utilizar el servicio SSH. Crypto key generate. Fijaos que si pongo interrogación, en este caso, esta es una versión antigua del iOS, creo que es la 12.4, solo me permite la generación de claves con el algoritmo de encriptación asimétrica RSA. En los nuevos sistemas operativos es posible que ya tenga otros algoritmos de encriptación asimétrica un poquito más seguros que este, ¿vale? De todas maneras, bueno, el RSA, utilizando un tamaño de clave considerable, sigue siendo seguro a día de hoy. Pues nada, especifico eso. Si quiero, como veis, puedo especificar muchas más cosas, pero nosotros no vamos a entrar en eso, ¿vale? Puedo especificar, por ejemplo, que la clave sea exportable por si me la quiero llevar a otro equipo. Puedo especificar el número de bits que yo voy a utilizar para esa clave, pero si no lo especifico ahora me lo va a preguntar. Pero el comando básico sería este. Y si yo lo ejecuto, pues fijaos, me dicen el nombre para las llaves que se van a generar va a ser CIS1, el nombre del equipo, por eso es necesario configurar el hostname, y el dominio, .adaits.es, por eso es necesario también especificar el nombre de dominio, porque con esto es con lo que se van a generar
las claves que yo voy a tener ahora. Es decir, las claves van a estar asociadas a este nombre, digamos, de usuario. Como es aquí, puedo escoger un tamaño de clave entre 360 y 2048 para lo que son claves de propósito general. Claves de propósito general son claves que se utilizan tanto para encriptar información como para firmar información. Dice que elija un tamaño mayor de 512. Bueno, que si elegimos tamaños mayores de 512 bits, pues lógicamente se puede tardar más tiempo en generarla. Voy a empezar con una clave de 512 bits y vais a ver el problema que esto tiene. Fijaos, 512 es el valor por defecto, es lo que aparece aquí entre corchetes. Si yo le doy a intro directamente, pues me genera una clave de tipo RSA, en realidad dos, una clave pública y una clave privada de tipo RSA de 512 bits. Fijaos lo que me dice aquí. Ya tengo aquí un log del router donde me dice que se ha habilitado el servicio SSH, pero una versión 1.5. Bueno, en clase nosotros hemos visto en servicio de red que existen dos versiones de SSH, la 1 y la 2. 1.5, ¿qué es? Pues es una cosa que no es ni la 1 ni la 2. Evidentemente, siempre que yo pueda, tengo que intentar habilitar el servicio en su versión más alta, que es la más actualizada, en este caso la versión 2. El 1.5 no es, como digo, ni la 1 ni la 2. ¿Qué problema tiene eso? Pues lo vamos a ver ahora. Vamos a hacer que yo tenga alguna interfaz virtual para poder entrar por SSH. Fijaos que si yo ahora mismo muestro la configuración del sistema, aquí yo tengo de momento que las interfaces virtuales todas van a utilizar algo que no he especificado, y si no lo he especificado, ese algo es Telnet. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo voy a hacer que la VTI 4 sirva para entrar mediante SSH. ¿Cómo lo hago? Pues line VTI 4, en este caso solo voy a configurar esa línea y le voy a decir que quiero utilizar explícitamente por esa línea el SSH. ¿De acuerdo? Y además que me pida las credenciales de un usuario que yo haya creado en el router, login local. Fijaos que si yo muestro ahora la configuración del sistema, pues aquí al final tengo que para las líneas 0 a 3 sigo utilizando, digamos, el acceso mediante Telnet, y para la línea 4 ya puedo utilizar SSH. Eso quiere decir que yo todavía voy a seguir pudiéndome conectar con Telnet, como estáis viendo. Admin práctica 6, ¿vale? Pero no quiero conectarme con Telnet, lo quiero hacer mediante SSH. Si yo pongo directamente SSH, porque el cliente SSH sí que está por defecto en el Kali, no hay que instalarlo, 10442, fijaos qué es lo que ocurre. Me dice, aquí tengo un problema. Tú como el cliente, o sea, el cliente que tú tienes configurado en el Kali es un cliente de versión 2. Y lo que tienes configurado en el router es un servidor, un servicio con la versión 1. Por tanto, yo no puedo establecer la conexión entre un cliente de versión 2 y un servidor de versión 1. Y la solución no debería de ser nunca decirle al cliente que utilice la versión 1, que se puede hacer, pero no es lo correcto. Lo correcto es que el servidor utilice la versión 2. ¿Cómo se consigue con un iOS antiguo, como en este caso la 12.4, utilizar la versión 2 del protocolo SSH? Pues aumentando el tamaño de las claves SSH. Es decir, no puedo utilizar una clave de 512 bits. Como mínimo debería de ser de 1024. Vamos a comprobarlo. Voy a volver a generar lo que son las claves con el mismo comando. Como las vuelvo a generar, me va a machacar la que yo ya tengo, ¿vale? Si no especifico ningún nombre para la clave ni nada de eso. De hecho, es lo primero que me pregunta. ¿Quieres reemplazar las que existen ya? Le digo que sí.
y de nuevo me pide el tamaño de la clave. Pues ahora le voy a decir 1024. Fijaos que como estoy creando nuevas claves, el servicio se me deshabilita automáticamente. Pues bueno, le digo que quiero una clave de 1024. Y fijaos que ahora lo que me habilita es un SSH 1.99. Eso es un SSH versión 2. Es decir, que ya tengo la misma versión en el cliente que en el servidor. ¿Vale? Bueno, también fijaos que aquí me dice que las claves que se han generado no son exportables, porque yo no he marcado que las claves sean exportables. ¿Cómo puedo ver yo las claves que se han generado? Pues para eso os he puesto también aquí un ficherito, vamos, una página web que os habla de cuáles son las cosas que hay que hacer para poder exportar una clave de un router de Cisco a otro router de Cisco. Básicamente, cuando se generan las claves, lo que hay que hacer es declarar que son exportables y normalmente darle un nombre para luego permitir una exportación adecuada. Yo eso, como no lo he hecho, pues la clave no es exportable. ¿Cómo puedo ver yo las claves que tengo en mi sistema? Pues fijaos, estando en el modo Access privilegiado, si pongo este comando, show cryptokey mypubkey rca, vamos a hacerlo, show cryptokey mypubkey rca. Pues aquí tenéis la clave que yo acabo de generar para el dominio este, bueno, el nombre de router CIS1 dentro del dominio este, y aquí me dice claramente que la clave no es exportable, porque yo no la marqué como exportable, es decir, solo se puede utilizar para el servicio SSH que he habilitado en este router. ¿De acuerdo? Bueno, ya tengo el servicio habilitado y como he dicho antes, aquí me decía que ese servicio es 2.0. Pues vamos a intentar entrar con el Kali. Otro problema. Fijaos, ya no es lo mismo de antes. Ya no me dice que el servicio que yo tengo en el router es diferente del que tengo en el cliente. Lo que me dice ahora es que no puede negociar por el puerto 22, que es el puerto por el que se está implementando el SSH, porque hay un problema de que no coinciden los métodos de intercambio de claves. La oferta del servidor es un protocolo que sirve para intercambiar lo que son las claves sin que circulen las claves realmente por el canal, que es el Diffie-Hellman, y en concreto un grupo de Diffie-Hellman que es el grupo 1, y con un hash de tipo SHA. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que estoy utilizando un iOS antiguo, de un Cisco antiguo, que utilizaba este protocolo de intercambio de claves, con un cliente más moderno, que utiliza ya unos protocolos de intercambio de claves más seguros. Sobre el iOS de Cisco no puedo montar los grupos que se utilizan ahora en los clientes nuevos, pero lo que sí puedo decirle es que yo quiero utilizar este grupo, que también lo tengo implementado en mi cliente. ¿Eso cómo se hace? Pues eso se hace con una opción del SSH que es "-o" y que sirve para especificar los algoritmos de intercambio de clave que yo voy a utilizar. Si queréis ver en concreto cómo se tiene que especificar esa opción, pues lo suyo es que miréis el manual del SSH SSHD config, ¿vale? Que es el fichero de configuración del servicio SSH. Y aquí, si ponéis como opción de búsqueda, recordad que aquí con el more, que es lo que estoy, bueno, con el less, que es lo que estoy utilizando con el man, las funciones de búsqueda se activan con la barra hacia adelante. Si ponéis aquí get algorithm o algor, vaya, eso no me lo encuentro, un momentito, kex algo, ¿cómo? Momentito, lo voy a buscar, a ver si recuerdo cuál era. Kex, vale, no sé por qué no me lo había encontrado, porque la cadena estaba aquí, ¿vale?
Kex Algorithms. Fijaos, todos estos de aquí son los... Bueno, vamos a... recuerdo que pulsando la N puedo ir facilitando una búsqueda hacia adelante con la misma cadena de búsqueda. Estos de aquí, como veis, son los algoritmos que me admite o que yo puedo configurar para el servidor SSH que configurara en el Kali, ¿vale? Aquí tenéis el Diffie-Hellman Group 1, 14, el 16, 18, varios algoritmos también de curva elíptica, etcétera, etcétera. Bueno, esto sería lo que yo podría configurar en un servidor SSH en el Kali, pero también tengo la opción de especificar este mismo parámetro en el cliente que yo utilice. Y para hacer eso se utiliza la opción "-o". De manera que si a mí me ha dicho que el servidor me está ofreciendo un algoritmo de intercambio de claves que es el Diffie-Hellman Group 1 SHA1 y yo quiero utilizar eso, pues ¿qué es lo que tendría que hacer? SSH, decirle "-o kex algorithms", ¿vale? O sea, lo que habéis visto antes como cadena para especificar eso. Y si especifico ahora más y pongo lo que me ha dicho que me ofrece el servidor, o sea, el Diffie-Hellman Group 1 SHA1 a la 10.4.4.2, lo que estoy diciendo con esto es que el cliente utilice este algoritmo de intercambio de claves con el servidor. Como ese lo soporta el servidor, bueno, ahí hay algo raro, posiblemente es que esto... Bueno, ahí me estoy equivocando en algo, un momentito. Vamos a ver exactamente cuál es. Kex Algorithms. Vale. Lo voy a copiar para no dejarme nada. Vamos, lo único que he visto es que no había puesto esto en mayúsculas. Por lo demás, creo que no me he equivocado en nada. ¿Vale? Y ahora copio esto. Copio y pego. Missing argument. -o. Bueno, a ver qué es lo que está pasando aquí. Vale, ya creo que sé lo que ocurre. Es que aquí hay que poner un igual. Esto es su minúscula, lo puse al principio y hay que poner un igual. Vale, eso es. O sea, la sintaxis estaba cagando al principio porque, bueno, aparte de que esto se escribe con mayúscula, como sabéis en Linux las mayúsculas y las minúsculas se distinguen, pues aquí tengo que poner un igual antes de añadir lo que sería el algoritmo de intercambio de clave que voy a utilizar. De todas maneras sigo teniendo un problema, porque ahora me dice que el algoritmo de cifrado que se utiliza, o la negociación del algoritmo de cifrado entre el cliente y el servidor tampoco funciona, porque el servidor está ofreciendo AES 128, CBC, 3D CBC, en fin, estos cuatro que aparecen aquí. Y sin embargo, esos no están soportados tampoco por este cliente. Este cliente por defecto utiliza unos algoritmos de cifrado más avanzados que esos, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, yo puedo especificarle al cliente que quiero utilizar uno de los algoritmos que me dice el servidor que soporta. En este caso voy a utilizar el más seguro de los que aparecen ahí, que es el AES de 256 bits, ¿vale? Eso se especifica con la opción "-c".
Cuando yo lo hago, esto ya es una comunicación entre el servidor y yo, y el cliente. El servidor me está mandando su clave pública y me dice que si estoy seguro que me voy a conectar al sitio ese correspondiente, y en concreto me manda la huella de la clave. Digamos que en una conexión encriptada con SSH, este es el paso más problemático, porque si hay alguien en medio que a mí me manda una clave pública y yo me la creo, pues entonces toda la comunicación va a ir precisamente con ese usuario, con la persona que me está mandando la clave pública y que está haciéndose pasar por alguien que realmente no es. Entonces, yo tendría que validar de alguna manera esta clave pública que me está llegando, y cuando esté seguro de que es la que corresponde al servidor al que yo me quiero conectar, decirle que sí. ¿Vale? Y aquí me pide una password. Fíjate que no me ha pedido usuario. Y eso también es un problema. Con el cliente SSH, si yo no pongo el usuario, se entiende que estoy utilizando como usuario el que yo ahora mismo tengo en el sistema, que sería ADITS. Y ahí tengo un problema, porque no tengo ningún usuario ADITS dentro del router CIS1. Por lo tanto, aquí le ponga yo la password que le ponga, práctica 6, Turia 2019, lo que sea, no me va a funcionar, ¿vale? Turia 2019, porque no tengo ningún usuario ADITS creado en el sistema. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Pues aquí, antes de esto, le pongo que me quiero loguear como el usuario admin. Entonces pongo admin, arroba y la dirección IP del servidor. ¿De acuerdo? También hay una opción por ahí -L, que sirve para lo mismo, para especificar el usuario con el que me quiero loguear. Entonces, si yo me logueo como admin, ahora me pide la contraseña de admin, pongo práctica 6 y como veis, entro. Ya estoy dentro del router. Vamos a ver qué diferencia tiene esto a nivel de tráfico con el telnet. Abro el Wireshark, empiezo a capturar por ETH0 y me logueo utilizando el mismo comando que he utilizado antes. Pongo práctica 6, entro, paso al modo Access privilegiado, práctica 6, muestro la configuración del sistema, lo mismo que hice con el telnet, ¿vale? Y salgo. Paro lo que sería la conexión esta y ahora voy a filtrar por SSH. Aquí tengo la primera conexión, pues nada, sigo la secuencia TCP y fijaos que aquí no me entero de nada, ¿vale? Porque está todo encriptado. Bueno, sí me entero de cosas, que además son cosas interesantes según lo que hemos visto. De nuevo aquí, lo rojo es lo que manda el cliente, lo azul lo que me manda el servidor a mí. Fijaos que inicialmente el cliente manda una serie de algoritmos, algoritmos de intercambio de claves, algoritmos de encriptación, algoritmos de hash, etcétera, etcétera, diciéndole que estos son los que tiene disponible como cliente, ¿vale? A lo que el servidor le responde, pues mira, yo los que tengo disponibles son estos. Si yo utilizo alguno de estos en lo que es el inicio de sesión, y para eso hemos especificado el -kex algorithm y el cipher, pues me permite entrar. Pero una vez que entro, como veis, ya no me entero de nada, porque todo va cifrado. En servicio en red, cuando estudiamos el SSH, vimos con detenimiento qué era lo que pasaba en ese inicio de sesión, cómo se, digamos, negociaba lo que era la clave de encriptación simétrica que se iba a utilizar para mandar la información una vez que la sesión estaba establecida, etcétera, etcétera. Pero evidentemente todo va cifrado. En definitiva, y como resumen, pues siempre que se pueda utilizar SSH, evidentemente hay que utilizar SSH. Por lo tanto, si volvemos a la topología, volvemos al router, este CIS1 de aquí, pues esto que yo había puesto en las líneas de terminal, esto que tenéis aquí al final, intentad que esto no se utilice. Es decir, todas las líneas deberían de utilizar SSH. No voy a permitir el telnet,
¿vale? Por lo tanto, a nivel de configuración de terminal, lo correcto sería decir que las líneas de la 0 a la 4 van a utilizar transporte por SSH, ¿vale? Voy a copiar la configuración del sistema. Si muestro, pues ahora veis que efectivamente todas las líneas ya están utilizando SSH. Desde ese momento, si yo intento hacer un telnet desde aquí, tenía eso, pues dice que no puedo conectar con telnet porque no tengo habilitado ese método por ninguna de las líneas virtuales. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso hemos visto cómo se configura un servicio SSH en el router de Cisco. En el router de MikroTik es mucho más sencillo, sobre todo si se utiliza Winbox, porque fijaos, ya que tengo el Kali abierto, me voy a conectar al router de MikroTik con el Winbox. Aquí tengo la sesión del otro día guardada, luego me conecto directamente. ¿Cómo se habilita? Vaya, se me ha ido por aquí. Un momento. A ver dónde se me ha metido. Aquí. ¿Cómo se habilita un servicio SSH en un router de MikroTik? Pues fijaos, es tan fácil como irme a IP Service y habilitar aquí los servicios que quiero. Como veis, por defecto están todos habilitados, el Telnet y el SSH. Eso quiere decir que yo desde aquí me puedo conectar por SSH ya a este router. De hecho, fijaos, si abro una terminal, la tengo abierta, y hago un Telnet a 192.168.41, que es la interfaz del router de MikroTik. Aquí está, admin, y la contraseña que puse el otro día, práctica 6. Y vaya, me he equivocado, admin práctica 6. Bueno, me he equivocado porque el otro día la metí con el bloqueo de mayúscula activado, por eso me había equivocado. Entonces, como veis, ya estoy dentro del router de MikroTik. Si capturara el tráfico, vería lo mismo que hemos visto antes con el de Cisco, es decir, todo en texto plano. No debo de utilizar Telnet, por lo tanto me vengo aquí y le digo, no, con Telnet no, te lo deshabilito. En el momento en que lo deshabilito, fijaos que ya no puedo entrar por Telnet porque tengo ese servicio deshabilitado, ¿vale? Y por defecto, aquí con SSH no tengo que hacer nada, está ya todo habilitado, ya tiene una clave por defecto que es la que va a utilizar para poder entrar en él, de manera que si yo me vengo y pongo SSH, en este caso es una versión más moderna del sistema operativo del router, me admite la versión 2 directamente que está utilizando este cliente, con los algoritmos de intercambio de clave y descifrado que utiliza este cliente, así que si pongo directamente admin a la 192.168.41, pues como veis me manda la clave pública, yo me la creo, le digo que sí, y yo, bueno, yes, y me pide la password para admin, que como hemos visto, práctica 6. Voy a escribir bien, práctica 6, y ya estoy dentro mediante SSH. Además, aquí desde Winbox, fijaos que yo puedo ver en System Users, sí, lo que pasa es que viene al final System Users. Aquí puedo ver los usuarios activos que yo tengo. Entonces, como veis, yo tengo aquí dos sesiones abiertas, una por Winbox, que es la que estoy utilizando para configurar estas cosas, y otra la sesión SSH que acabo de abrir aquí, ¿vale? Si yo me salgo de la sesión SSH con quit, pues automáticamente aquí desaparece la sesión SSH. Entonces, como veis, aquí es mucho más fácil. Incluso desde aquí yo puedo especificar para un servicio SSH desde qué redes o desde qué equipos voy a poder entrar en ese servicio, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer en esta topología de aquí que a este router solo puedan entrar por SSH los equipos de esta red,
o incluso este equipo, que yo sé que tiene la dirección 192, 168, 40, 100, pues ¿cómo lo haría? Me vengo aquí al Winbox y le digo, pues mira, este servicio solo va a estar disponible desde la dirección 192, 168, 41, ¿vale? Podría poner la red completa si quiero, ¿vale? 192, 168, 40.0/24, para que cualquiera que se conecte en esta red, que será, se supone, la red de los administradores, pues pueda entrar. Pero si lo quiero limitar solo al equipo que yo ahora mismo tengo como administrador, que es este, digo aquí que me aplique eso, y por SSH solo va a poder entrar este equipo, ¿vale? O sea, si yo en esta topología me pusiera el administrador o un Kali aquí, en esta red, que no es la 192, 168, 40, 0, ni el equipo evidentemente va a tener la dirección 40, 100, pues ese no va a poder entrar por SSH aquí, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con eso ya hemos cubierto esto de aquí, lo que era el objetivo de permitir que a los routers se pudieran acceder mediante SSH. Ya hemos visto cómo se configuran los servicios SSH tanto en Cisco como en Microtik. También hemos visto la ventaja indudable que tiene el SSH con respecto al Telnet, y es que no se ve el tráfico porque va encriptado. El próximo día, y como última sesión de esta práctica, hablaremos de lo que es enrutamiento estático. Entonces, con eso ya me voy a ir a la topología completa, la topología esta de aquí, que yo ya la tengo construida, y vamos a ver qué rutas tengo que programar yo en cada uno de los routers y cómo se hace eso para intentar conseguir la conectividad total. ¿De acuerdo? Pues nada, por hoy eso es todo y nos vemos en la próxima. Un saludo y a cuidarse. Hasta luego.